Quita el calzado de tus pies. Fue la orden contundente que Dios dio a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 5. Dios estaba tratando a Moisés. En esta época de la vida de Moisés, él ya tenía 80 años. Imagínate esto. Moisés se encontraba en una época de su vida tan importante donde lo podemos ver como la cima de su fracaso. Él pensaba que todo estaba terminado. Vivía en una tierra extranjera y desértica. Tenía una edad avanzada. Pastoreaba las ovejas de su suegro y estaba aprisionado en un pasado de derrota. Imagínate por un momento la vida de Moisés. No queremos estar en esos pasos, ¿verdad? Pero la revelación de Dios estaba tratando su vida. La palabra de Dios dice que nosotros somos transformados a medida que somos renovados. Y el único poder que puede renovarnos es el estudio de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, solo la revelación de Dios podría transformar la vida de Moisés. Y fue precisamente allí donde Dios le habló, en la cima de su fracaso. Dios lo llamó por su nombre. ¡Qué precioso es Dios! Moisés, Moisés. Al llamarlo por su nombre, Dios estaba recuperando su propósito, su identidad, su sentido de ser, su propósito de vivir. ¿Sabes lo que significa el nombre para un judío? Por eso Dios lo llamó por su nombre, porque el nombre encierra la identidad de un individuo y el Señor lo estaba recuperando. Moisés inmediatamente responde y se encamina a Dios para ver aquella gran visión, aquella revelación de Dios. Esa revelación de Dios cambiaría en este hombre para siempre su vida y su historia. Su propósito de vivir renacería. Sus años productivos comenzarían. Su destino verdadero se cumpliría. Cuando tenemos un encuentro real con Jesucristo, nuestra vida empieza a recuperarse. Yo miro con preocupación la vida cristiana de hoy. Es una vida sin relevancia, es una vida sin compromiso, una vida sin fe, una vida estéril. Esa no es la vida cristiana. Por eso la revelación de Dios, cuando Dios llama a Moisés, él se encaminó a ver aquella gran visión. Este discipulado tiene que ver con un encaminarnos a ver la visión de Jesucristo, la visión que transformará nuestra vida y nuestra historia. Nuestro propósito de vivir tiene que renacer. Nuestros años productivos en Cristo tienen que comenzar y nuestro destino verdadero se tiene que cumplir. Pero luego el versículo 5 de Éxodo capítulo 3, el Señor dice algo muy significativo a Moisés. Quita el calzado de tus pies. A la revelación de Dios proseguía un mandamiento. Quita el calzado. Hemos estado hablando el por qué necesitamos una cultura en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y es la cultura de Cristo. Dios nos ha llamado, como a Moisés lo está llamando, a una culturización. Hemos estado pensando como discípulos,
¿Qué es una cultura? ¿Por qué es importante establecer una cultura dentro de nuestra iglesia? Y te estoy explicando un poco más sobre ello. Cuando Dios dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, Él está tratando con su cultura. ¿Por qué? ¿Qué significa el calzado en un hombre? Yo me he preguntado. Si notamos, el calzado lleva las huellas de un caminar. Escucha bien. Lleva las huellas de un caminar. A medida que la vida de un hombre avanza, va adquiriendo una forma de pensar, de ver la vida, de juzgar las cosas. Ha desarrollado una cultura. Por eso, las experiencias de la vida han forjado una visión de ella en el individuo. Entonces, el calzado lleva las marcas de sus experiencias, lleva su cultura establecida. Por eso Dios dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies. Al tener un encuentro con el Dios vivo, todo tendría que comenzar. Somos como niños que empiezan a aprender. Moisés tenía que aprender quién era Dios, cómo pensaba y cuál era su propósito. Es interesante entonces, si evaluamos, el calzado lleva las huellas de nuestras experiencias. El calzado lleva la huella de nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Moisés en su caminar, día a día, había adquirido una huella, una cultura. Y es lo que Dios está tratando con nosotros hoy. Dios dice, quita el calzado de tus pies. Es decir, desnúdate de tus experiencias. Como cristianos hemos caminado un vivir religioso. Hemos adquirido la huella de muchas congregaciones. Pero Dios está diciendo, despójate de todas estas cosas y adéntrate en la revelación de lo que yo soy a través de mi Hijo Jesucristo. De eso se trata este discipulado, querido hermano y amigo. Es aprender a juzgar nuestras experiencias religiosas, la forma como yo he vivido mi vida cristiana y tener el valor de quitar esas huellas, ese calzado y empezar a caminar confrontado por la palabra y la revelación de Dios, porque Dios nos está llamando hacia Él, hacia Cristo, porque Cristo ha de ser el todo y en todo. Es así que Dios está tratando a Moisés profundamente, y en Moisés vemos un cuadro de cómo Dios trata con nosotros. Luego Dios le dice a Moisés algo muy interesante. Ve por tanto ahora y te enviaré. No solo Dios le ha revelado a Moisés su persona, sino su corazón hacia su pueblo esclavizado. Le dio una misión. Dios dijo a Moisés, he visto, he oído, he conocido y he descendido. Si miras capítulo 3, versículos 7 y 8, vas a mirar estos 4 verbos. He visto, he oído, he conocido, he descendido. Ven por tanto ahora y te enviaré. Todo cristiano que tenga un encuentro con Dios tiene que tener clara una misión. Y este discipulado tiene que ver con esto, ayudarte a cambiar, a ver la vida cristiana desde una perspectiva totalmente nueva, desde la perspectiva de Dios. El Señor te bendiga y te guarde.